Bien, lo que hemos visto hasta este día es que Dios hizo al hombre un alma viviente. ¿Y cómo era esa alma? Esa alma era terrenal, animal, y estaba desnudo. Cuando decimos terrenal, es lo mismo que decir carnal. Cuando vemos en la Escritura cuáles son las obras que produce lo terrenal, son exactamente las mismas obras que produce la carne. Entonces decir terrenal es decir carnal. Dios hizo al hombre así, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Cuando dice animal, esa palabra animal viene de ánima, pero en nuestro ambiente suena un poco ofensiva. Pero la misma palabra griega, traducida en otro lugar, hemos dicho que significa natural, el hombre natural, así como Dios lo hizo, sin intervención del ser humano. Una rosa es algo natural, pero cuando ya le ponemos injertos y todo, ya no es natural, ya intervino la mano del hombre. O sea, natural es como Dios lo hizo, lo primerito que Él hizo. El hombre natural, ahí lo define la Escritura y dice, es aquel que no entiende las cosas que son de Dios. Entonces, que no nos cause extrañeza que cuando estudiamos la palabra no la entendemos, porque todavía tenemos ese espíritu animal o lo natural, la parte de Adán que está en nosotros, es lo que no nos permite conocer las cosas espirituales, porque dice que el hombre no las entiende. O sea, esa es una expresión que a cada rato hermano, pero eso es profundo. No, es la cosa sencillita. El problema es que el diablo nos puso la mente, nos la puso en tinieblas. Entonces no entendemos. Entonces, si no entiende la Biblia, no se extrañe, es natural. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos revele sus secretos. Entonces, el hombre fue hecho así, terrenal y animal o natural, y fue hecho también desnudo. Pero acabamos de terminar de ver ese tema, que no se trata de desnudez de ropa, sino que de la desnudez de Cristo. O sea, Cristo es celestial, es verdadero, es es hermoso, todas las características que tiene Cristo. Es todo lo contrario de Adán. Entonces, la desnudez se refiere a que Adán no tenía la vestidura de Cristo, ¿no? Otro elemento que no hemos mencionado, pero no lo hemos mencionado ahora, pero en otro tiempo sí, es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo solo. Dios no hizo a Adán y Eva, lo hizo solo, y después sacó a Eva de su costado. Ya viendo eso, ya ubicándonos ahí, tal vez otro elemento que podemos agregar a eso, si vamos a Romanos 2, versículos 14 y 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia.
O sea que ese hombre tenía conciencia y tenía un pequeño discernimiento entre lo bueno y lo malo, porque para eso es la conciencia. Pero no había recibido el Espíritu Santo. Ese hombre, por esa conciencia y que podía tener un pequeño discernimiento entre el bien y el mal, podía decidir, tenía capacidad de decisión. Y fue esa capacidad de decisión la que hizo que Eva escogiera el camino equivocado. Entonces, ahí tenemos al hombre, como Dios lo hizo, terrenal, animal, desnudo, estaba solo, tenía conciencia. Entonces, el siguiente tema, si seguimos en el orden, en el proceso de formación del ser humano, es la caída. La idea de Dios era que ese hombre terrenal, animal, desnudo, subiera su nivel espiritual, que fuera hecho, o sea, es evidente que al ser, así como lo hemos descrito, ese hombre no tenía la imagen y semejanza de Dios, pero Dios quería dársela. Esa fue su intención, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces no estaba así, entonces lo hace así, primero, porque dice primero lo terrenal y lo animal y después va a ser lo celestial. Entonces Dios quería que subiera, que cambiara esa naturaleza, para lo cual lo único que tenía que hacer ese hombre era comer del fruto del árbol de la vida. Pero no sucedió así, ¿no? Ya sabemos eso. El hombre desobedeció a Dios y resulta que en lugar de mejorar su nivel espiritual, lo empeoró y descendió a una categoría menor. Hermanos, es sumamente importante que entendamos todo este panorama, porque nosotros venimos, somos descendencia de ese hombre en ese nivel espiritual más bajo. Ahí nos encontramos nosotros. Antes de recibir a Cristo, esa es nuestra condición. Y es la condición de cualquier persona que no ha recibido a Cristo. Y no solo eso, ¿no? Sino que ese hombre, antes de la caída, estaba en la presencia de Dios. Después de la caída, sale de la presencia de Dios. O sea que nosotros estamos ahí en esa condición, esa es nuestra realidad. Para entender esto último, o sea, ¿por qué es que estamos fuera de la presencia de Dios? Necesitamos estudiar la caída y sus consecuencias. Al entender lo que he estado hablando, queda claramente establecido que hay 3 niveles de espiritualidad. Dios le llama 3 cielos. Uno es el de Dios, que es el más alto. El otro donde estaba Adán, y antes de caer, y luego el último, donde queda Adán ya fuera de la presencia de Dios. Y como hemos dicho, esa es nuestra condición. O sea que en la escala de Dios, en cuanto a términos espirituales, nosotros estamos como Adán después de la caída. ¿Eso es así por culpa de Adán? Hermanos, si entendemos lo que hemos visto, Adán no tiene, o sea, así viéndolo así, no tiene culpa.
Recuerden que Adán significa humanidad. Cada uno de nosotros estaba en Adán. De manera que nosotros somos Adán. O sea, podemos decir que sí es culpa de Adán, pero yo soy Adán, es mi culpa. No podemos echarle la culpa solo a aquel hombre allá como que si fuera una persona independiente. No, cada uno de nosotros somos Adán. Y la palabra lo que nos hace es descubrir nuestra condición. Entonces, ¿por qué escogemos lo malo? Porque somos terrenales, animales, y estamos desnudos de la naturaleza de Dios. Así que, hermanos, en vez de estarle echando la culpa a Adán que porque él no comió, revisemos nuestra condición. Pero gracias a Dios, su plan Él nunca apartó de su mente su plan. Y Él quiere que cada uno de nosotros seamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces la única diferencia es que ahora tiene que trabajar más. Dios tiene que trabajar más ¿para qué? Para lograr lo que Él se había propuesto con Adán, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, deshacer las cosas que produjo el pecado, para que volvamos como estaba Adán antes de la caída. Y entonces Él poder continuar con su plan de vestir al hombre de la naturaleza de Dios. Pero antes de estudiar la caída, así en términos ya específicos, quisiera ver algunos contrastes. Yo voy a mencionar 3, pero si ustedes se ponen a estudiar y revisar, pueden encontrar varios contrastes entre Eva y nosotros. Digo Eva porque Eva fue la protagonista de la caída, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que Eva, pongámonos un poco en nuestra mente viendo a Eva en ese ambiente celestial, pero no donde estaba Dios, sino que en el lugar donde Adán fue formado, ahí por el Éufrates. En ese momento ella tenía solo el conocimiento de los árboles de los cuales ella podía comer. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podés comer, incluyendo el árbol de la vida. Solo hay uno que no puedes comer. Todos esos árboles, hemos dicho, representan conocimiento. Entonces, cuando Eva fue formada, ella solo tenía el conocimiento de los árboles que se podían comer, pero no había comido del fruto del árbol de la vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque si ella hubiera comido del fruto del árbol de la vida, no hubiera caído en la tentación. Si vamos a Génesis 3:22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios dice, el hombre ahora es como uno de nosotros, está hablando de su Hijo, Jesucristo. Él se hizo como nosotros, en su plan. O sea, cuando dice uno de nosotros, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, el que es como nosotros es Jesucristo. Sabiendo el bien
y el mal. Pero en este versículo, eso es después de la caída, lo que ya mencionamos, está en el nivel más bajo. Acuérdense que el Señor Jesús fue hecho menor que los ángeles. O sea, Él participó de lo mismo que el hombre había participado. Entonces, ¿qué pasaba aquí? ¿Cómo es esto? Primero, el deseo de Dios era que ese hombre y esa mujer comieran del fruto del árbol de la vida, para ser hechos a su imagen y semejanza. Pero ahora, aquí, después de la caída, dice, no coman. Y pone a dos querubines ahí protegiendo para que no puedan entrar a comer del fruto del árbol de la vida, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué por un lado quiere que coman para que vivan y luego un poquito después dice no, que ya no coman? Hay una barrera, ¿no? No hay que pensarlo mucho, ¿no? O sea que después de la caída el hombre seguía siendo terrenal, animal. ¿Y qué pasaba? Si comía en esa condición de terrenal, animal y desnudo, comía del fruto del árbol de la vida, iba a vivir para siempre, pero en su condición de pecador. Y esto no es lógico ni para nosotros, mucho menos para Dios. O sea, es la misma idea que aparece en 2 Corintios 5. Dice, si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos uno arriba en los cielos que es celestial, que Dios tiene preparado para nosotros. Pero para que Él nos ponga ese tabernáculo celestial, tenemos que deshacernos del terrenal. Entonces el hombre no puede comer del fruto del árbol de la vida sin haberse desvestido de su ropa, porque si no iba a estar teniendo vida eterna pero pecando toda la vida. Bien, ¿cuál es el contraste aquí, no? Entonces Eva, al comer del fruto prohibido, fue vestida con un cuerpo como el que tenemos nosotros. Salió de la presencia de Dios y su descendencia fue esparcida por toda la tierra. Por toda la tierra. Hoy vamos nosotros. Nosotros estamos en un ambiente mundano, creado por Satanás. Nuestra comida habitual antes de recibir a Cristo es la comida que nos da el árbol de ciencia del bien y del mal. Entonces, para volver a la presencia de Dios, tenemos que comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué va a pasar con eso? Vamos a Juan 12:32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Y qué más dice la palabra? Vamos a Ezequiel 36, versículos del 17 al 19. Dice, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, oiga, mientras Eva estaba en Edén, acuérdense que las historias que aparecen en los capítulos 1 y 2 de Génesis solo son sombra de cosas que van a suceder después. Y Dios repite eso, lo repite y lo repite, pero de otras maneras, con otros personajes. Entonces aquí dice, en el 17, dice,
hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó, comió del fruto prohibido, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos, los vistió con un cuerpo físico, y los sacó de su presencia y los entregó a la inmundicia, dice Romanos 1. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, oiga, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Cada quien agarró por su camino, cada quien estableció sus propios dioses. Versículo 21. Pero he tenido dolor. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. A Él le duele nuestra condición. He tenido dolor, dice, al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículos 23 al 28. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan dice, yo me santifico a mí mismo. O sea, Él se va a santificar en cada uno, Él va a santificarse a sí mismo. Entonces dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas partes, y os traeré a vuestro país, de donde salimos. Pero ¿cómo es esto? En Cristo, Él fue levantado, fue crucificado, para traerlos a todos, que todos nosotros, que toda su iglesia se reúna en Él, y en Él vamos a regresar a nuestro país, dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Deshaciendo lo que el pecado hizo para recogernos y llevarnos de regreso de donde salimos. O sea, lo contrario de lo que pasó con Eva. Por el pecado fue expulsada y regada. Por el pago del pecado somos recogidos y vueltos a la casa. Entonces, cuando entendemos el problema, es fácil entender el regreso. Otro contraste. Eva comió del fruto prohibido y sus ojos fueron abiertos para conocer el bien y el mal según Satanás. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Antes de eso, como dijimos al principio, ella conocía solo el bien y el mal según su propia conciencia. Todavía tenía a su favor que no conocía el bien y el mal según Satanás, porque no había comido del fruto prohibido. Pero tampoco conocía el bien y el mal según Dios, porque no había comido del fruto del árbol
de la vida, ¿no? Entonces, el contraste es que Eva primero conoció el bien y el mal según su propia naturaleza, después el bien y el mal según Satanás. Entonces Dios la entregó a lo malo, y la herencia que tuvo fue la herencia de Satanás. Ahora nosotros lo que necesitamos es, estoy hablando antes de recibir a Cristo, lo que comíamos era solamente el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ya después de recibir a Cristo, la idea es que comamos del fruto del árbol de la vida para comenzar a conocer el bien y el mal según Dios. Y eso, vamos a Hebreos 5, versículo 14. Dice Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, según la palabra de Dios. Debemos de entender que son tres cosas diferentes. No podemos hablar del bien y el mal así. Una persona que no conoce a Cristo, pero es una buena persona, es un buen ciudadano, un buen profesional, un buen esposo, un buen padre, todo es alguien que tiene la conciencia del bien y el mal según su propia naturaleza, según su conciencia. Es un hombre bueno, pero no conoce el bien y el mal según Dios. Tampoco conoce el bien y el mal según Satanás. Pero si comienza a comer del árbol de ciencia, del fruto del árbol de ciencia, va a comenzar a ser malo. Entonces, tengamos conciencia de eso. Cada uno puede preguntar, bueno, es el bien y esto es bueno o es malo, ¿según quién? Entonces, tenemos que revisar eso, ¿no? Otro contraste, ¿no? Cuando Eva comió el fruto prohibido, se dio cuenta que estaba desnuda, porque hasta que lo comió se dio cuenta que estaba desnuda. Antes no se avergonzaba. Y cuando se dio cuenta que estaba desnuda, ahí sí tuvo vergüenza y se vistió con hojas de higuera. Pero en la Biblia, en el lenguaje de Dios, ese vestido representa obras, buenas obras según uno mismo. Entonces, nosotros ahora necesitamos comer de este libro para darnos cuenta que estamos vestidos de una naturaleza equivocada. Para que en nosotros existe el deseo de desvestirnos, y cosa que nosotros nunca nos vamos a poder desvestir, es Dios quien nos va a desvestir. Dios les quitó el vestido a ellos para vestirlos con pieles. Así que, hermanos, ahí por lo menos esos tres contrastes. El hermano mencionó otro al principio, ¿no? Que Dios le dijo, come, y no comió. Después, cuando él quería comer, Dios le dijo, no, ahí hay otro contraste. Pero si uno se pone a escudriñar y meditar y ver versículo por versículo, todas esas cosas, puede encontrar mucho más contrastes. Y la idea es que hagamos lo contrario de lo que Eva hizo, ¿no? Entonces vamos a obtener buenos resultados. Ahora sí, vamos a la caída. Vamos a Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable. Cuando leamos eso, pensemos en que es comer
Esa palabra comer es comer conocimiento, porque el fruto es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es conocimiento, no es un fruto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí lo dice claramente, es conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo lo que está escrito antes, ahí especialmente en el principio, nunca se olviden eso. No lo tomemos literal así, sino que eso representa algo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, eso, si es una sombra, tiene que aparecer la explicación en algún lado, y así sucede. Vamos a Santiago 1:12. Aquí esto ya lo hemos visto, vamos a hacer solo un repaso rápido. Santiago 1, del 12 al 16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, Eva fue tentada y no soportó. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es lo que Dios le dice: si comes del fruto del árbol de la vida vas a vivir. Pero si comía del otro iba a morir. Y así sucedió. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no fue Dios quien la tentó a Eva, sino Satanás. Dios lo permitió con un propósito. Dios lo permitió, pero no fue él. Digamos, fue Satanás, ¿no? Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia es un mal deseo. Es un nivel más alto de la codicia. La codicia es un mal deseo, pero la concupiscencia todavía es más alta, ¿no? Tiene que ver con codicia también. Entonces, por la concupiscencia, Eva fue atraída y seducida. Y entonces dice el 15, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, hubo un embarazo, una concepción, después de eso viene el embarazo y termina dando a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. ¿Cómo traducimos esto a nosotros? Yo quiero dar algunos ejemplos. Un ejemplo práctico. Y con lo que voy a decir, por favor, yo lo voy a decir en términos generales. Prácticamente todos conocemos esta historia. O sea, no estoy tratando de señalar a nadie ni de culpar a nadie, sino que de escribir esto que dice aquí Santiago. O sea, una aplicación práctica de lo que dice Santiago y de lo que le pasó a Eva allá en el huerto. Todos sabemos que cuando los jóvenes llegan a prácticamente de los 15 años en adelante, bueno, la malicia sexual puede entrar desde los 6 años. Lo digo por experiencia. O sea, yo tengo 74, ya casi los 75. O sea que hace 67 años. Imagínense, cuando las iglesias eran santas, yo ya andaba vigiando cipotas ahí en la escuela.
Eso es ser terrenal, o sea, es una conducta normal, producto de ser terrenal, animal, y estar desnudo de la naturaleza de Dios. O sea, normal. Pero la fuerza de ese impulso aparece entre los 15, 18, 20 años. Ahí la cosa ya es fuerte. En la iglesia, yo he tenido, digamos, he pertenecido a 3 iglesias. En las 3 he visto lo mismo. Una joven, ya de los 15 años en adelante, voy a mencionar las jóvenes porque es con las que se da más fuerte el asunto, pero también sucede con los jóvenes. Entonces una joven de 15, 18, 19 años espera, se ve bonita y espera que los jóvenes se fijen en ella. Si no se fijan en ella, afecta su autoestima. Porque, ¿qué pasa? O sea, se pregunta, ¿qué pasa? Aquí en la iglesia han pasado jóvenes muy bonitas. Ahora hay jóvenes muy bonitas aquí en la iglesia. Pero la experiencia, no solo, también, obviamente, en las iglesias grandes el problema no se ve completamente porque hay casos diferentes a esto, pero se dan y frecuentes. Entonces, los jóvenes de la iglesia no se fijan. Las jóvenes de la iglesia son sanas en comparación con las mujeres, las jóvenes del mundo, ¿no? Son jóvenes sanas, sin experiencia, no han andado de aquí para allá, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? El deseo de recibir algún estímulo está ahí adentro. Entonces, si no se los dan aquí, si no se los dan en la iglesia, los de afuera sí se dan cuenta que son bonitas. Pero los de afuera son pícaros. Bueno, más pícaros que los de aquí, ¿va? Porque también son pícaros, pero no tanto. Son más pícaros. Y ven una oportunidad. Y entonces comienzan a estimular. Entonces, ahí viene la tentación. Comienza. Y si a esa joven, digamos que no solo en la iglesia tiene problemas, sino que también la tratan mal en su casa, hay casos así, de jóvenes que han abandonado su hogar, o se han ido con alguien, cipotas cristianas, lindas, ¿sí? Van con alguien porque su hogar es un infierno, se van con cualquiera, incluso a veces con algún miembro de la iglesia, pero que es un gran pícaro. Entonces los de afuera se fijan en ellas y ahí viene Satanás a través de una persona
Y se acerca y comienza a decirle cosas. Y despierta en la joven un estímulo. Y si ella abre la puerta, va a venir una invitación, y entonces después va a venir la atracción, porque la concupiscencia produce la atracción, y luego viene la seducción. No necesariamente una seducción física. Entonces la jovencita cae en las manos de ese pícaro. ¿Y qué es lo que ha sucedido, no? Al llegar a ese momento de ser atraídas y seducidas, en algunos casos la seducción sí ha sido completa y literalmente ha habido un embarazo y arruinaron su vida. Son varias jóvenes las que han salido de aquí así, y ninguna de ellas está ahorita con la persona que se fue. Ellas hacen lo posible de atraer a esa persona a la iglesia, pero fracasan, no lo logran. Eso es lo que dice Génesis 3. Si solo lo leemos, no. Pero es algo vivo, sucede todos los días. Jóvenes, pongan atención. Si los jóvenes de aquí no se interesan por ustedes, cuídense. No oigan la voz de cualquiera. La palabra de Dios les da la instrucción. Consulten. Yo he tenido un par de casos donde la joven ya viene como a pedir permiso del pastor, pero ya pasó todo. ¿Cómo es la concupiscencia? Cuando se llega a esa fase de la atracción y luego la seducción, prácticamente ya no hay marcha atrás. Pero todavía se puede. O sea, la palabra es clara al decirlo. O sea, lo más sensato es no permitir la tentación, resistir la tentación para que Dios nos dé la corona de vida. Lo mismo es con drogas, alcohol, cigarro, pornografía, redes sociales. Es el mismo proceso. Entonces Dios desde el principio nos da en su manual cómo podemos escapar. Así que, bueno, como complemento, padres, ¿cuál ha sido el problema? Porque lo hemos tratado aquí nosotros en las reuniones de líderes. ¿Cuántas veces no se ha dicho que los padres descuidan a los hijos? Pero ¿cuál es el problema? Que los padres no se han preparado en el discernimiento del bien y del mal según Dios. Quieren que los hijos les obedezcan por la fuerza y no funciona. Hay que conquistarlos por amor. Hay que tenerles paciencia. ¿Sí? Es un tira y escoge, y eso solo se va adquiriendo por la sabiduría que Dios
dan. Pero si los padres no nos preparamos para eso, si los padres no nos preocupamos por tener estudios, meditaciones de la palabra en familia, si no lo hacemos, después nos quejamos. Cuando aquí tenemos el manual santo, vivo, eficaz, entonces debemos de despertar tanto en nosotros mismos como en nuestros hijos la obediencia a Dios, porque fue un acto de desobediencia lo que causó todo. Es la obediencia a esta palabra. Que Dios los bendiga, hermano.